Quisiera compartir una reflexión en esta mañana. Es simplemente una palabra para reflexionar. Ese es el título de esta meditación, para reflexionar. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él hizo una declaración muy reveladora acerca del Evangelio de Jesucristo. Esa la revelación la encontramos en Romanos capítulo 1, verso 16. No hace falta que lo busque, si no quiere yo se lo voy a decir. Él dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dijo, no me avergüenzo concretamente del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las versiones modernas dicen de este versículo algo muy similar, pero en otras palabras dice, es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Y yo pregunto, ¿qué te hace pensar esta expresión o este pasaje? ¿Qué te viene a la mente? ¿En qué meditas cuando escuchas que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Probablemente te vienen a la mente, o espero que así sea, muchas cosas que acerca de la importancia de la palabra, porque justamente la palabra de Dios tiene esa importancia y valor. Es una palabra viva. La propia Escritura, hablando acerca de sí misma, dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Una palabra viva que trabaja en el corazón del hombre y produce una transformación. Nada puede igualarse al Evangelio. No hay ningún libro, ninguna terapia, ni nada en absoluto que pueda igualarse al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. La palabra tiene un efecto transformador en aquellos que la creen en esa palabra. Nos proporciona, nos muestra el camino a la salvación por medio de Jesucristo. La palabra cambia, transforma el corazón de la persona. A través de la palabra Dios se revela, se da a conocer, se manifiesta. Dios muestra su voluntad, manifiesta su poder y mucho más de lo que pudiéramos seguir nombrando para entender que la palabra es poder de Dios. Y hermanos, es estimulante no solamente ver, sino también oír cómo el Evangelio ha traspasado todo tipo de barreras geográficas, barreras culturales, barreras políticas, y pudiéramos seguir nombrando hasta llegar al corazón de millones de personas que han encontrado la salvación de sus almas en Jesucristo como nuestro Salvador. Y prueba de ello somos cada uno de los que estamos aquí. Hemos mencionado que venimos de diferentes naciones, los que somos de aquí, los que vienen de fuera. Nadie es más importante que nadie, ninguna nación es mejor que la otra. Pero el Evangelio ha traspasado todas esas barreras, todas esas culturas, todos esos incluso impedimentos que se hayan podido levantar para que llegue la palabra, y ha hecho que millones de personas hayan conocido al Señor como su Salvador. Ahí se revela el poder de Dios a través del Evangelio. Y todo ello como resultado del mandato de Jesús recibido por los primeros discípulos. ¿Cuál fue ese mandato? Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 28, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado, etcétera, etcétera. Hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 16 que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por todo ese mapa que hemos visto se ha ido extendiendo el Evangelio. Lucas 24 dice textualmente esta palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y si leemos Hechos 1:8, que también lo conoce la mayoría de creyentes, dice de la siguiente forma, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, nos enseñan las Escrituras. Hay tres cosas importantes que uno puede entender en el contexto de estas palabras, porque fueron palabras dichas en el contexto de la resurrección de Cristo. Y esa es justamente una de las cosas importantes que uno entiende en este pasaje, la resurrección de Cristo. Esa resurrección es la garantía de que todo lo que el Señor Jesucristo enseñó fue verdadero.
Él incluso hablando acerca de sí mismo dijo: es necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Esto lo puede encontrar usted en Lucas capítulo 24. La resurrección de Cristo, que vuelvo a repetir, está ubicada en el contexto de estos pasajes que hemos leído, es la base de nuestra esperanza futura, de que resucitaremos también, y la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo confirma la veracidad y la autenticidad de la palabra de Dios, el cumplimiento fiel de todas las profecías acerca del Mesías. Todo el Antiguo Testamento, si usted comienza a leer, aún desde el mismo Génesis, todo el Antiguo Testamento apuntaba a este evento, a la muerte, a la crucifixión y a la resurrección de Cristo. Un evento que cambió y, como dije anteriormente, sigue cambiando millones de vidas de personas hoy día también. La segunda cosa que uno nota en este pasaje o que resalta es el mandato. ¿Cuál mandato? Llevar el evangelio por todo el mundo y hacer discípulos. Y esto nos habla de la necesidad universal de todas las personas. No importa de qué país venga o seas. No importa tu raza, no importa tu lengua, no importa nada de eso. Todo el mundo necesita a Jesucristo. Todo el mundo necesita la salvación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, dice la Escritura. Y el evangelio fue, o el mandato del Señor fue predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita a Cristo, todo el mundo necesita la salvación. Pero este mandato nos deja ver algo importante también, hermanos. Nos deja ver la responsabilidad que como iglesia tenemos de dar a conocer esa palabra. Y la tercera cosa importante que notamos en estos pasajes que he mencionado es la persona y obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos guía en el cumplimiento de la voluntad de Dios, hermano. En todos los sentidos, no solo cuando tú tienes que tomar decisiones, no solamente en algunos aspectos de tu vida, sino que nos guía en todos los sentidos y de manera especial en el mandato de llevar el evangelio a todo el mundo. El Espíritu Santo está obrando, quiere seguir obrando para que la palabra de Dios, para que el reino de Dios sea extendido. Él es el que llama, aparta para el ministerio. El Espíritu Santo da dones, capacita, reviste de poder, ¿a efecto de qué? De que el plan de Dios se cumpla. Son tres cosas que uno puede darse cuenta cuando leemos estos pasajes que ya he mencionado. Pero en este día quiero hacer un énfasis especial a modo de reflexión en los dos últimos puntos solamente. Primero es que hay la gran comisión, ¿vale? Y cualquier cristiano que lleva un mínimo de tiempo en el camino de la fe sabe a qué nos referimos cuando hablamos de la gran comisión. Pero si hay alguien que no sabe lo que es eso, quiero decirte que esta gran comisión hace referencia al mandato de Jesús de predicar el evangelio. Esa es la gran comisión, la orden que se ha dado de parte de nuestro Señor a la iglesia, que demos a conocer el evangelio. Hace referencia a ese mandato de ir, predicar, hacer discípulos y bautizar a los que creyere. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. Y este mandato, porque no es un consejo, hermano, es un mandato, debe ser uno de los enfoques principales de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia existe para anunciar a Cristo, entre otras cosas. Somos edificados el uno al otro, podemos orar, podemos clamar, podemos hacer tantas cosas en el ámbito de la iglesia y ser edificados mutuamente. Somos bendecidos con todo lo que sucede en el contexto y en el ámbito de la iglesia. Oramos los unos por los otros, etcétera, etcétera. Nos animamos, nos exhortamos. Pero uno de los propósitos principales de la iglesia es anunciar a Cristo, predicar el evangelio, que todo el mundo conozca acerca de Jesucristo. En ocasiones desde este mismo púlpito hemos hecho mención acerca del plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y hemos enfocado muchas enseñanzas en ese sentido. Hemos dicho, Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Cierto o no, hermano? Pero ¿saben qué? Dios tiene un plan para su iglesia como cuerpo. Y ese plan es que predique el evangelio. Y nosotros, hermanos, debemos poner empeño en ello. Porque ese es uno de nuestros propósitos. El evangelio da a conocer a Jesús. La palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de Jesús. El mundo necesita saber quién es Jesús.
¿Por qué debo conocerlo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué murió en la cruz? Etcétera, etcétera. Cuando damos respuesta a esas preguntas nos guiarán a la salvación. Y encontramos, hermanos, cómo la iglesia primitiva, y cuando digo primitiva me refiero a la primera iglesia, ¿vale? No vaya pensando usted tipo Picapiedra, vestido, no. La iglesia primitiva era una iglesia que se enfocó principalmente a fondo en predicar el evangelio, a pesar de la oposición, a pesar de los contratiempos, porque ellos, hermanos, a diferencia de nosotros aquí, porque en otros lugares están sufriendo, pero ellos, hermanos, experimentaron persecución, ¿vale? Tuvieron que huir de un lugar a otro para preservar sus vidas, pero Dios utilizó incluso esa persecución para que el evangelio se expandiera, para que muchas naciones pudieran conocer acerca de Jesucristo. Pero vemos el enfoque de esa primera iglesia. Ellos se empeñaron, en el buen sentido de la palabra, ellos asumieron ese mandato de parte del Señor como la meta principal de sus vidas y de la vida de la iglesia, extender el evangelio de Jesucristo. Y era un evangelio, era una palabra o era un mensaje que iba respaldado por el mismo Dios. ¿De qué manera? La Biblia dice que con señales y milagros. Si usted lee, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, donde eran bien acogidos y donde no eran bien acogidos también. Ellos no ponían límites, sino que comenzaban a predicar el evangelio. Ellos recibieron esa orden. Y dice que en esa predicación, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguía. Y usted dice, ¿de qué señales está hablando? Si usted va a Marcos capítulo 16, del versículo 17 en adelante nos habla de ese tipo de señales. En su nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, etcétera, etcétera. Dios respaldaba la predicación de su palabra. Una predicación, hermanos, que estaba enfocada en Jesús como el único camino a la salvación. No hay dos, no hay tres caminos a la salvación, solamente Jesucristo. Muchas personas dicen todos los caminos van a llevar al cielo. No, eso es mentira. El único que te lleva al cielo es Jesucristo. Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Él, a través de su sangre derramada en la cruz, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Él es el mediador entre Dios y nosotros. La Biblia aclara específicamente que solamente por medio de Jesucristo nosotros vamos al Padre, vamos al cielo, vamos a la presencia de Dios. Por eso el mensaje del evangelio debe estar enfocado justamente en Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Bien. Hoy, como iglesia del siglo XXI, recordamos que ese mandato sigue vigente, hermanos. El mandato de ir a predicar no cesó, no se paró en algún momento determinado. Hay algunas personas que en cosas de doctrina dicen, no, ya eso se paró, ya eso no tiene nada que ver. El mandato de Jesús sigue vigente. Seguimos con la necesidad, con el mandato de ir y predicar el evangelio. Ese es el propósito principal de la iglesia. Ahora, igualmente debe ser como en aquel entonces, aquella primera iglesia, hoy día debe ser también un evangelio centrado en Jesús. Un evangelio centrado en las enseñanzas de Jesús y no en mis necesidades personales, hermano. Porque pareciera que en los últimos tiempos el enfoque, y esto lo he repetido muchas veces, tal vez usted me dice, bueno, este hombre siempre repite lo mismo. ¿Sabe qué? Lo seguiré repitiendo. En los últimos tiempos pareciera que el enfoque de la iglesia hoy en día está centrado en el hombre y en sus necesidades. Pero el enfoque de la iglesia debe estar en Jesús. Si usted se da cuenta, la mayor parte de las enseñanzas, de las predicaciones, de las conferencias, de los retiros espirituales, están encaminadas o enfocadas en el hombre y sus necesidades. Se oyen acerca de sanidad interior, de cómo resolver problemas, de liberación, de matrimonios bendecidos, etcétera, etcétera. Y muchos temas más que, vuelvo a repetir, están enfocados en el hombre y su necesidad. ¿Están mal esas cosas? No, hermano, no están mal. No están mal esas cosas, inclusive tienen su lugar en las Escrituras. Pero el enfoque principal de la predicación de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Y tal vez lo más correcto sería enseñar Jesús y mi vida.
Jesús y mis relaciones con otras personas, Jesús y mi relación en el trabajo, Jesús y la solución de los problemas, Jesús y mi matrimonio, Jesús y la crianza de los hijos. Que el enfoque siempre esté centrado en Jesús y no tanto en lo que yo necesito o lo que me haga falta. Cualquier enseñanza en el ámbito espiritual de la iglesia debe estar conectada a Jesús, hermano. Esto es algo prioritario que usted y yo debemos tener presente, no solamente como iglesia, sino a título particular. La mayor parte de las veces acudimos a Jesús o acudimos a Dios porque tengo un problema, porque tengo una situación determinada. ¿Está mal? No, está bien, acuda a Dios. Pero la idea siempre es, Señor, ¿qué harías tú en estos momentos? ¿Cuál es tu voluntad? No es tanto que se me resuelva el problema o el conflicto en el que estoy viviendo, sino, Señor, quiero conocer tu voluntad al respecto. Quiero hacer lo que tú quieres que haga en esta situación particular y específica que estoy viviendo. Quiero ser como tú, Señor. Porque esa es la meta de cada creyente. Todos debemos crecer hasta la estatura de la plenitud ¿de quién? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, de Jesús, dice la palabra. Por lo tanto, no solamente el mensaje, todo lo concerniente al Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador, hermano, es lo que debemos tener siempre presente. Deberíamos estar más centrados e interesados en conocer a Jesús que en que se resuelvan mis problemas. Deberíamos estar más centrados en conocer su voluntad que en que Dios me ayude en esta área o en aquella área específica de mi vida. No solamente conocerlo a Él, sino darlo a conocer a otros. El mismo Señor Jesucristo en el llamado Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 33, dicen: busquen primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor con buscar el reino de Dios? Es el dominio del Señor en nuestro corazón, que Él tenga el control, la autoridad sobre nuestra propia vida. Esa debe ser la prioridad del creyente. Señor, controla mi corazón, controla mi vida, sé tú el Rey, el Señor de mi vida. No acercarme al Señor: oye, Dios mío, es que no tengo esto, no tengo lo otro. Está bien que usted pida por sus necesidades, pero nuestra mayor necesidad es que el reino de Dios sea una realidad en nuestra propia vida, hermano. Que el Señor esté guiando, controlando nuestra vida. Si pusiéramos más interés en eso que en nuestras propias necesidades, hermano, veríamos cómo el Señor abre camino donde no hay camino, da respuesta a tantas preguntas que nosotros tenemos, suple necesidades que sin siquiera pedirlas. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Esos son añadiduras. Y dice la palabra que Él se va a encargar de las añadiduras, que nuestro interés principal debe centrarse en conocer quién es Dios, conocer quién es Jesús. Amén, hermanos. Amén. La segunda cosa en la cual quiero centrarme y con ella termino es el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es llamado en la Biblia como el Consolador, el Ayudador, el Guía, el Consejero, el Maestro y muchos nombres más. Y cada uno de esos nombres revela una de las funciones que el Espíritu Santo hace no solamente en la vida personal de cada uno, sino también en el contexto de la iglesia. El Espíritu Santo está en la vida del creyente, en aquel que ha decidido creer en Jesucristo como su Salvador. ¿Sabes qué? Eres templo del Espíritu Santo. Dios está en ti por medio de su Espíritu. Y también está o debe estar en la vida de la iglesia, en el contexto de la iglesia, en todo lo que se hace como iglesia. ¿Con el objetivo de qué? De guiarnos y hacer cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. No solamente en términos personales, sino como iglesia. Porque la iglesia tiene un propósito. Y hemos dicho ya desde un principio que es dar a conocer quién es Jesús. Es el mandato de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de Jesucristo. Y quiero decir que el Espíritu Santo está implicado directamente en la gran comisión, en ese mandato de Jesús, en la extensión del reino de Dios. Y su obra se ve claramente reflejada en el Nuevo Testamento. Usted comienza a leer los evangelios, usted comienza a leer Hechos, que como dicen algunos estudiosos de la Biblia, dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo y no tanto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la obra que se ve manifestándose en el libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo y no tanto de los apóstoles. El Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Y como decía anteriormente, el Espíritu llama al ministerio, aparta personas
para que le sirvan, reparte dones espirituales. El Espíritu Santo habla. ¿O no, hermano? Amén. Eso lo dice la Escritura. El Espíritu Santo reprende, porque también lo hace. El Espíritu Santo prohíbe. El Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo imparte dirección y tantas otras cosas que como iglesia necesitamos de Él. Recuerden que Jesús dijo a sus discípulos, y leí anteriormente Lucas capítulo 24, verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos pasajes que he mencionado conectan la gran comisión, el mandato de Jesús, con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Fíjense si era tan importante que el Señor Jesús no le dijo, venga, rapidito vayan a predicar. No, vayan a Jerusalén y esperen. Esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, hasta que seáis investidos de poder. Poder no es que le salían rayos por los ojos, que podían volar o sacaba fuego por las manos. No se refiere a esas cosas. Es la autoridad, la fuerza de Dios obrando en ellos. ¿Para qué? Para ser testigos del Señor Jesucristo, para anunciar el Evangelio, para poder hacer frente a la oposición que se iba a levantar y que se sigue levantando hoy en pleno siglo XXI cuando alguien trata de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios te ha capacitado, nos ha capacitado como iglesia con el poder de su Espíritu Santo para poder cumplir con este mandato. Es primordial, es necesario, hermano, vivir en la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con el mandato del Señor. En tu fuerza y en mi propia fuerza y capacidad poco podemos hacer. Dios es el que obra a través de ti como iglesia o como parte de la iglesia del Señor para que su poder se manifieste. Como digo, tal era la importancia del Espíritu Santo que Jesús dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que venga o tengan la promesa del Padre. Hermanos, más que una estrategia, más que un método determinado, más que un plan o proyecto específico, necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si queremos que esta tierra de Asturias que nos ha acogido a todos sea una tierra bendecida por Dios, Dios tiene su iglesia en este lugar, no solamente aquí en Sama, sino en muchas partes de aquí también de Asturias. Harían falta muchas más todavía, pero saben, Dios ha puesto su iglesia en este lugar con un objetivo primordial. Es dar a conocer su nombre, pero sabe, eso lo va a ser una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. No una iglesia que esté cargada de programas, de estrategia y todas esas cosas que no digo que sean malas en sí, pero por encima de eso, por encima de una estrategia, por encima de un método, por encima de una reunión especial, de un retiro espiritual, por encima de eso está una vida diaria, continua, llena del Espíritu Santo. El poder de Dios manifestándose en tu vida y en mi vida y manifestándose en la iglesia. La pregunta casi forzosa que nos viene en esta mañana es, ¿estás lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Vives una vida en continua llenura del Espíritu Santo? Porque eso es lo que nos enseña Pablo en el libro de Efesios. Sé llenos del Espíritu. ¿Lo dice o no la Escritura, hermano? Vale, por lo menos la Biblia que tengo lo dice y seguro que la suya también. Debemos ser llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo se manifestaba ese poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, seguro que tienen ya su Biblia abierta por ahí. Vamos al versículo número 42. Dice la palabra, entre otras cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si va al capítulo 4 de este mismo libro de Hechos, versículo 30 en adelante, nos dice unas palabras muy similares. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo. ¿Saben lo que es denuedo? Valor. Predicaban con valor. En un contexto de persecución, en un contexto de dificultad, estas personas predicaban con valor la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hasta ahí ese versículo. Nos damos cuenta una serie de cosas que sucedían en el ámbito de la iglesia después de ese derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. Entre ellas destacamos que los discípulos enfrentaban la oposición con valentía. Cuando iban a predicar el evangelio, habían gente que se le oponía. Los líderes religiosos de la época se lo oponían, al punto de que los azotaban, los encarcelaban. Recuerdan a Pedro y a Juan, al punto incluso de que apedreaban a algunos, como le pasó a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. ¿Qué haría usted en esa circunstancia? Que usted fuera a predicar el evangelio y de buenas a primera encuentra a alguien que quiere, a alguien no, una masa de gente que quiere hacerle daño. ¿Qué diría? Bueno, mejor me callo, no voy a pasar un mal rato aquí, vámonos para otro sitio, etcétera, etcétera. Pero estas personas, ese poder de Dios manifestado en ellos, el Espíritu Santo, hacía que con valentía, con arrojo, ellos pudieran enfrentar aún la oposición que representaba predicar el evangelio. Como digo, algunos fueron encarcelados, y lo podemos ver en los primeros capítulos de Hechos. Pedro y Juan encarcelados, azotados. Ellos tenían denuedo en predicar la palabra. Era una característica que sobresalía en la iglesia, no solamente en Pedro o en Juan, sino en cada uno de los creyentes que allí estaban. Había ese anhelo, ese valor por predicar la palabra, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Ellos santificaban su vida, vivían en el temor de Dios. Había un anhelo por la santidad tremendo en medio de la iglesia. Tal era que Ananías y Zafira vinieron mintiendo a la iglesia. ¿Y qué sucedió, hermano? El Espíritu Santo les cortó la vida sobre la marcha. Entonces había un anhelo por santidad, por vivir en el temor de Dios. Atendían a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, mostraban generosidad. Incluso algunos vendían sus propiedades y traían ese dinero para atender las necesidades de aquellos que no tenían nada. Habían señales, habían prodigios, habían milagros, como hemos leído. Y otra de las cosas es que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión en el templo y en la confraternidad. La figura central de todo ese movimiento en la iglesia, hermano, era el Espíritu Santo, dando ese poder, dando esa fuerza, dando ese valor, dando ese denuedo. Su poder manifestándose constantemente en la extensión y en el fortalecimiento de la iglesia. Estoy terminando, no se apuren. Hoy, hermanos, nosotros podemos aprender que la iglesia del siglo XXI parece muy distante a aquella primera iglesia que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante. Tristemente, a veces hemos limitado, apagado la obra del Espíritu Santo. A veces esta iglesia del siglo XXI, y hablo en términos generales, hemos confiado más en un método, en una estrategia, en un proyecto, que en la dependencia de Dios, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque es más fácil para nuestra carne. Es más fácil para nuestra carne. Evitamos el esfuerzo en lo que lo espiritual se refiere. Tratamos de pelear la buena batalla en base a nuestra capacidad,
y no al poder o a la dependencia del poder del Espíritu Santo. Para nuestra carne es más fácil. Vuelvo a repetir, no exige ningún esfuerzo espiritual. Y esto debe ser un motivo de reflexión para nosotros. Oramos por Asturias, oramos por los países de cada uno de los aquí representados. Pero saben, nuestra tierra, ya sea tu país o este lugar, este mundo necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Creyentes llenos del Espíritu Santo, extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Y me gustaría, antes de terminar, que repararan en una cosa solamente. Podemos hablar mucho sobre esto y de muchos temas que están relacionados, pero me gustaría poner atención en algo que considero también es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos, capítulo 2, el versículo 42 que hemos leído anteriormente. Hechos capítulo 2, verso 42. Solamente la primera parte de este versículo, mire cómo comienza. Y perseveraban en la doctrina, etcétera, etcétera. Y continúa hablando el pasaje. El verso 46 vuelve a repetir, y perseverando unánimes. No hay que ser muy listo para darse cuenta de lo que trato de decir. La perseverancia, hermano. La perseverancia es una actitud que habla mucho acerca de nosotros. Habla mucho acerca de quién es Dios en nuestra vida. De qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, hermano. La perseverancia. La iglesia mantenía una actitud constante en lo que respecta a las demandas de Dios. Dice que perseveraban en el templo, perseveraban en la doctrina, perseveraban en tener comunión los unos con los otros y así sucesivamente. ¿Saben? Uno de los males de hoy día en la mayoría de las iglesias es la falta de perseverancia, hermano. Y esto debemos entenderlo como parte o característica de la llenura del Espíritu Santo. Esa actitud, porque cuando hablamos del Espíritu Santo ponemos atención solamente en las cosas espectaculares. Un enfermo que se sana, un milagro que sucede, un gran evento que hacemos y toda esta serie de cosas. Pero tiene que ver también con las actitudes de nuestro corazón. Y aquí dice que toda la iglesia, todos los creyentes, y no estábamos hablando de media docena de personas. La Biblia dice que cuando Pedro se predicó ese primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? ¿3,000 personas? ¿5,000 personas? Creo que fueron 3,000 personas. Pero lo cierto es que la iglesia continuaba creciendo día tras día. Y cuando habla de que todos perseveraban, está hablando de todos los creyentes. No de los apóstoles solamente. Está hablando de toda la persona que venía al conocimiento de Dios, que eran llenos del Espíritu Santo. Algo sucedía en sus vidas. Más allá del milagro, de la señal, del prodigio, había una actitud que se desarrollaba en ellos. La perseverancia. Perseverancia en buscar a Dios. Perseverancia en predicar la palabra. Perseverancia en acudir al templo, adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Hay eso en la iglesia del siglo XXI? Nos gustaría. Creo que uno de los males, no voy a entrar en plan, ¿cómo se llama? No quiero infundir tristeza ni ningún sentimiento de esto que nos haga perder el gozo del Señor, pero seamos realistas, hermano. La iglesia del Señor en el siglo XXI es débil con respecto a esta iglesia que encontramos en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque no buscamos la llenura del Espíritu Santo y entre otras cosas, hermanos, porque no somos perseverantes. Nos comprometemos con Dios solo por temporadas. Hoy me siento espiritual, llevo una semana buena, no tengo problema, voy a honrar al Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Las cosas cambian un poquito y dejamos de ser perseverantes. Ya Dios no nos interesa tanto, ya no averiguamos tanto de las Escrituras, ya menos comparto mi fe con nadie, ¿Por qué? Porque la condición que vivo en ese momento, las circunstancias, como que pueden más que yo. Y lo primero que hacemos es que dejamos de perseverar en aquellas cosas que sabemos que es nuestra responsabilidad como cristianos. Nos esforzamos o somos responsables hasta que nos dura el entusiasmo. Nos hinchamos emocionalmente en una reunión como esta, hablamos, oramos, cantamos, adoramos a Dios, salimos con el corazón palpitando con fuerza para el Señor por la calle hasta el lunes o el martes y con suerte hasta el miércoles, Pero ya luego nos comenzamos a flaquear
Y ese ánimo de responsabilidad, de esforzarme, parece que se va disipando a lo largo de la semana. Somos fieles hasta que llega una oferta más atractiva. ¿Qué oferta? Tal vez un compromiso con el exterior, o nos involucramos en cosas que no necesariamente son malas, ¿vale? Pero que nos apartan de Dios, nos apartan de nuestra consagración a Dios, nos apartan de nuestra entrega, de nuestra llenura del Espíritu y de toda esta serie de cosas. Hermanos, la falta de responsabilidad, la falta de esfuerzo y de compromiso está castigando a la Iglesia del Señor en España. No voy a hablar por otros países porque no he estado, pero toda esta serie de cosas está de alguna manera castigando a la Iglesia del Señor en España. Pero eso sí, queremos ver la gloria de Dios, ¿no? Oramos y decimos, Señor, muéstranos tu gloria, pero no somos capaces de perseverar en nuestro compromiso con Dios. Nos hemos acostumbrado a que siempre hay una razón, siempre hay un argumento, un plan o un motivo para dejar las cosas de Dios en segundo lugar. Cuando la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y luego, eso sí, nos quejamos de que no vemos a Dios moverse, ni en nuestra vida personal, ni en medio de la iglesia. El compromiso, la perseverancia, es una actitud que manifiesta una llenura del Espíritu Santo también. No te enfoques solamente en el milagro, como dije anteriormente. No te enfoques solamente en un gran evento que ha sucedido y ha juntado a cientos o miles de personas y decimos, es que el Espíritu de Dios se está moviendo. Cuando se acabe la reunión, ¿se sigue moviendo el Espíritu de Dios? Cuando esas personas vuelven a sus hogares, van a enfrentar sus propios problemas y su propia realidad, ¿se sigue moviendo el Espíritu de Dios ahí también? Debería. Porque la llenura del Espíritu Santo no está condicionada por la circunstancia que tú y yo podamos estar viviendo. Usted puede estar pasando un mal rato en su vida, en su familia, en su hogar. Puede estar en medio de un conflicto tremendo y aún así vivir una vida llena del Espíritu Santo. Como le pasaba a los discípulos. Azotados. ¿Quién se dejaría azotar por predicar el Evangelio? No levanten todos la mano a la vez. ¿Nos lo pensaríamos o no, hermano? No es que seamos menos espirituales, pero oye, que me azoten. Bueno, quizás en estos tiempos no nos azotarían. ¿Dejarías o permitirías que te metieran en la cárcel por tu insistencia en predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo harías, hermano? Entendiendo que entrar en la cárcel representa que tal vez perderías tu trabajo y tantas otras cosas. Una vida llena del Espíritu Santo. Aquellas personas estaban dispuestos a ello. Termino en esta mañana, hermano. Esta reflexión, y valga la redundancia, ha sido una palabra simplemente para reflexionar. Reflexionar sobre qué, sobre que el mandato de Dios a ir por las naciones, como hemos visto en ese mapa, sigue vigente hoy en día. Ese mandato sigue vigente y la iglesia existe para anunciar a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Una reflexión para entender también que el Espíritu Santo quiere manifestar su poder en nosotros, no solamente en aquellos discípulos, no solamente en aquella iglesia primitiva de aquel momento, sino en la iglesia de hoy en día. El Espíritu Santo quiere manifestar su poder. ¿Para qué? ¿Para complacernos? ¿Para hacernos nuestras reuniones más amenas? No, para cumplir el llamado de Dios a que el Evangelio se extienda por todo lugar, para cumplir el propósito de Dios, porque esa es la razón de esa llenura. Recuerden que Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Luego que cuando venga ese poder, ustedes serán mis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La llenura del Espíritu Santo no busca complacer tu vida. No busca que tu deleite personal en las cosas de Dios. Todas esas cosas pueden suceder, por supuesto, pero no es el propósito. No es el propósito de la llanura del Espíritu Santo satisfacer tus inquietudes espirituales. El propósito es cumplir con el llamado de Dios, con el propósito de Dios, ya sea para tu vida en términos personales o para la iglesia. Por último, y a modo de reflexión, la falta de perseverancia y responsabilidad es tan dañina
como la oposición del enemigo cuando trata de detener a la iglesia. Es tan dañina. La iglesia a veces es atacada por el diablo. El enemigo siempre está buscando oportunidad. Yo sé que a muchos le puede sonar esto extraño, raro o hasta algo parecido a ciencia ficción, ¿no? Pero aquel que es creyente, aquel que ha conocido a Dios, sabe de lo que estoy hablando. El diablo va a obstaculizar, siempre tratará de obstaculizar que la iglesia del Señor cumpla con el llamado que tiene. Y que en tu propia vida ese llamado se detenga. Pero tan dañino como esa obra del enemigo es nuestra falta de responsabilidad y nuestra falta de compromiso, hermano, con Dios, con el Señor, con su reino. Que esta reflexión quede en tu mente y le puedas dar vueltas en tu cabeza. Y esta pregunta, ante esa realidad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y eso ya, esa respuesta se la da cada cual. ¿Vas a vivir una vida llena del Espíritu o no? ¿Vas a tener una vida comprometida y perseverante en Dios o no? Cada cual debe responder eso. Pero creo que la Biblia es bastante clara sobre lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana, por favor. Gloria a Jesús.